Buenas noches, televidentes de Palmira TV. Qué alegría inmensa encontrarme nuevamente con ustedes después de unas pequeñas vacaciones. Es un gusto volver a estar aquí, llegando hacia sus hogares a través de las cámaras de Palmira TV, agradeciéndole como siempre a nuestro director Francisco García, finalista de Titán Caracol 2019. Hoy vamos a estar hablando de la dependencia emocional. Sabemos que la dependencia emocional tiene una gran incidencia en lo que es nuestra salud, tanto mental como física, por las distintas dinámicas que se dan cuando tenemos una situación de dependencia emocional. Esto es algo que nos conlleva también a una minimización de nuestra propia personalidad, ¿verdad? A soportar diversos abusos, cuando debemos buscar que esas otras personas nos respeten. Pero si dependemos afectiva o emocionalmente de esas demás personas, tendemos a soportar de forma pasiva todas estas situaciones. Por ello es importante que hablemos de la dependencia afectiva o emocional. Es importante que tratemos este tema, que conozcamos de qué manera se presenta, que conozcamos qué es lo que lo causa, lo desencadena, este tipo de situaciones, y también esos pasos que podemos poner en práctica para deshacernos, para liberarnos de una situación de dependencia afectiva emocional. Bien, entonces invitándolos como siempre a estar juiciosos, tomando sus notas, a compartir esta transmisión para que otros también se queden con toda la información que se va a estar compartiendo, y también a que se suscriban a nuestro canal, ¿ok? Y activen las notificaciones para que así estén al tanto de todos los contenidos que estaremos subiendo. Bien, entonces dando inicio, pues como siempre, por la parte de la definición. Cuando hablamos de dependencia afectiva, nos estamos refiriendo a una necesidad extrema, una necesidad exagerada de sentirnos queridos o queridas, ¿verdad? Una necesidad de asegurarnos, ¿verdad?, de sentir que le importamos a la otra persona, que esa otra persona tiene un afecto hacia nosotros, ¿verdad?, que nos tienen aprecio, nos tienen cariño. Y esta necesidad de comprobar esto se hace de forma, o se presenta más bien de forma extrema. Sabemos que somos seres sociales por naturaleza, somos seres que nos gusta sentirnos apreciados, nos gusta sentir ese afecto de las demás personas, y es normal. Pero cuando esta necesidad se convierte en algo extremo, en algo exagerado, entonces es cuando estamos hablando de una dependencia afectiva. También se entiende la dependencia afectiva como una incapacidad para permanecer a solas, ¿verdad? Siempre necesitamos esa compañía de otra persona, si es nuestra pareja, nuestro amigo o algún familiar, pero siempre estamos necesitando permanecer en compañía de alguien, especialmente de esa persona de quien dependemos afectivamente. Entonces, así también se entiende la dependencia emocional, cuando no somos capaces de permanecer a solas, ni siquiera algunos minutos, algunas horas. Ahora, también se entiende como dependencia emocional, dependencia afectiva, esa dependencia emocional inconsciente, cuando nuestras emociones dependen de otra persona para podernos sentir tranquilos, para podernos sentir alegres, felices. Necesitamos de la presencia o de la aprobación de esa otra persona. Ahí estamos hablando también de dependencia emocional. Y todo esto se resume en una situación de adicción hacia otra persona, especialmente pues esa persona de quien dependemos afectivamente, que puede ser nuestra pareja, amigo o algún familiar. Entonces, en resumen, es esa adicción hacia otra persona que necesitamos de ella para poder estar bien. Hay unas consecuencias bastante graves, unas consecuencias que son bastante importantes de que las tomemos en cuenta en esta plática, porque pues son consecuencias de la dependencia afectiva, y son consecuencias que pueden obstaculizar gravemente nuestro proyecto de vida, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar psicológico y demás.
así que es importante que pasemos a revisarlas, ¿ok? La primera de esas consecuencias es el riesgo de convertirnos en objeto de manipulación por parte de esa persona de quien dependemos afectivamente. Porque si dependemos de esa persona, como lo mencionaba al inicio, vamos a soportar maltratos, vamos a soportar abusos, vamos a soportar que esa persona pase por encima de nosotros, que no respete nuestros límites, que no respete nuestros derechos, y eso va a hacer que esa persona haga con nosotros, que dependemos de él o de ella afectivamente, que haga con nosotros lo que se le antoje. Entonces esto nos convierte en objetos de manipulación, ¿ok? Adicionalmente, tenemos una mayor vulnerabilidad hacia el sufrimiento. Sabemos que todos de vez en cuando, por diversas situaciones que se nos presentan, tendemos a padecer algún tipo de sufrimiento, pero la persona que depende afectivamente de alguien tiene mayor vulnerabilidad al sufrimiento, dado que su estado emocional, su estado psicológico o mental va a depender en gran parte de cómo esa otra persona se comporte, cómo esa otra persona lo trate, o cómo esa otra persona le corresponda ciertas cosas, ¿ok? Así que esa mayor vulnerabilidad hacia el sufrimiento es una de las consecuencias también fundamentales. Adicionalmente, hay una desatención como otra consecuencia, una desatención de las necesidades propias, ¿ok? La persona que depende afectivamente de alguien más tiende a olvidarse de sus propias necesidades y se enfoca o prioriza las necesidades de esa otra persona de quien depende afectivamente. Así que esto es otra consecuencia bastante grave. Adicionalmente está el hecho de permanecer en relaciones tóxicas, relaciones insanas, porque es algo que necesitamos, ¿verdad? No nos desligamos de esas relaciones por más que sepamos que nos están causando daño, porque dependemos de afectivamente de esa otra persona para poder aparentemente sentirnos bien. Y por último, la dependencia afectiva nos conlleva también a presentar un mayor riesgo de padecer trastornos psicológicos como la depresión, por ejemplo, ¿verdad? También trastornos psicológicos como la bulimia, trastornos psicológicos, trastornos relacionados con la alimentación, como lo mencionaba, con el estrés, la ansiedad. Todos esos trastornos pueden ser alterados, pueden ser desarrollados justamente por esa situación de dependencia emocional. Así que, teniendo en cuenta todas estas consecuencias que podemos vivenciar, ¿verdad?, que podemos padecer a causa de la dependencia afectiva, es importante que empecemos a tomar en cuenta ese aspecto, a revisar si es que quizás en nuestras vidas se está presentando una situación de dependencia afectiva, para que así actuemos a tiempo y no tengamos que caer en una situación de estas. Ocurre en la actualidad muchas veces con nuestra pareja, especialmente como lo mencionaba al inicio, personas que no saben cómo vivir, cómo seguir adelante cuando terminan una relación, o cuando esa otra persona con quien están compartiendo sus vidas tiene un comportamiento donde está latente esa amenaza de separación. Entonces estas personas tienden a sentirse desamparadas, así que es importante que este tipo de personas estén atentos a toda esta información. Ustedes se preguntarán por qué ocurre la dependencia afectiva, qué es lo que la desencadena. Pues bien, vamos a ello, vamos a ver cuáles son esas causas, qué es lo que causa, cuáles son esos factores que pueden desencadenar esa dependencia afectiva. Bien, el primero de esos factores es la falta de amor propio. Cuando no tenemos ese amor hacia nosotros mismos lo suficientemente fortalecido, entonces tendemos a buscar ese amor en otras personas, que otra persona sea quien nos los brinde, porque nosotros carecemos de ese autorreconocimiento, esa autovalía, ¿verdad? Esa autoeficacia que podemos tener sobre nosotros mismos, esa autoestima. Cuando esta autoestima, todos estos autos que menciono, tienden a disminuir, entonces nosotros
no reconocemos en nosotros mismos esas grandes capacidades que tenemos, que no reconocemos que valemos como persona lo mismo que otras, que tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos, digamos, también nuestras habilidades, nuestras capacidades y demás, que nos hacen personas y nos ponen en el mismo nivel de los demás, y que no debemos poner a ellos como prioridad en nuestras vidas, sino reconocer que al igual que ellos también merecemos. Pero cuando este amor propio está disminuido, no está presente, entonces se convierte, como les mencionaba, en un factor para tener que depender afectivamente de otra persona, de esa otra persona que nos brinde eso que no tenemos en nuestra propia vida. Adicionalmente, como otra causa fundamental, está el tema de la carencia afectiva vivenciada especialmente en la infancia. Entonces, varias veces lo hemos mencionado, cuando en la infancia nosotros llegamos a este mundo con una necesidad de recibir afecto más pronunciada que en la etapa adulta o adolescente. Entonces, cuando los cuidadores o padres no proporcionan al niño ese afecto que se requiere, ¿verdad? Esa atención que requiere para satisfacer esas demandas con las que viene el niño, entonces se crean unas carencias afectivas, y esas carencias, esos vacíos se quedan en el inconsciente de la persona y se manifiestan en la forma en que se comportan en sus relaciones amorosas o sus relaciones interpersonales. Entonces, esa experiencia de carencia afectiva en nuestra infancia es una causa también fundamental de la dependencia afectiva. Por otro lado, está también el tema de la falta de un proyecto de vida. Eso es otra cosa que también hace que dependamos de otras personas y nos convirtamos en proyecto o en parte del proyecto de vida de otras personas, porque no tenemos algo en que enfocar nuestras vidas. Entonces volcamos toda nuestra atención, toda nuestra energía hacia esa relación que tenemos y que quizás no es muy positiva para nosotros, pero que no contamos con algo más donde volcar nuestra atención, algo más que nos permita sentirnos importantes, sentir que tenemos una vida y que somos capaces de salir adelante sin necesidad de esa otra persona que quizás no nos está dando el trato que nos merecemos. Y por último está el tema de haber observado en nuestro proceso de desarrollo patrones asociados a la dependencia afectiva. Entonces, si en nuestros padres veíamos conductas de dependencia afectiva, o de nuestros vecinos, o de pronto alguna otra figura que pudimos haber tomado como ejemplo, esos patrones de dependencia afectiva, entonces pudimos haberlos copiado, pudimos haberlos tomados de forma inconsciente y en la actualidad pues tendemos a reproducirlos también inconscientemente. Bien, entonces quiero que ahora hablemos, es importante esto que vamos a abordar a continuación, que son las formas en que se manifiesta la dependencia afectiva. Les digo que es importante porque es la manera en que podemos saber si en estos momentos, cualquiera de los que están viendo este video o lo van a ver en diferido, la forma de darse cuenta si están dependiendo afectivamente de alguien es a través de estas claves que vamos a compartir a continuación. ¿Ok? Así que muy atentos a ellas para que puedan tenerlas en cuenta. Bueno, entonces la principal de estas señales es cuando te minimizas a ti como persona, cuando te anulas, ¿verdad? Cuando te anulas quiere decir que pones a la otra persona por encima tuyo, a esa persona de quien dependes afectivamente. Lo que tú sientas no importa, lo que tú anheles, lo que tú desees no importa, sino que lo que va a ser importante para ti es lo que esa otra persona de quien dependes afectivamente sienta o desee. Eso va a ser lo importante para ti y esa otra persona va a estar siempre en ese primer lugar. Tú vas a quedar por si sobra, tú mismo vas a decidirlo. Entonces, si ves que de pronto en tus relaciones interpersonales se está presentando de alguna forma una conducta parecida a lo que acabo de mencionar, es una señal de que quizás hay una dependencia afectiva que se está generando allí o que se está presentando. Adicionalmente, cuando hay una necesidad extrema, una necesidad exagerada de permanecer al lado
de otra persona, especialmente tu pareja. Entonces, como lo mencionaba al inicio, si no puedes estar a solas, si no puedes pasar tiempo a solas contigo mismo o misma, sino que necesitas sentirte cerca, ya sea de forma física o por medio de alguna llamada o quizás el chat de esa otra persona con quien estás en una relación o con quien compartes una amistad o de quien eres familiar. Si sientes esa necesidad exagerada de estar cerca a esa persona, entonces también es una señal de que hay una dependencia afectiva que quizás te está atormentando o está interviniendo en tu vida. Adicionalmente, cuando hay una necesidad también extrema de recibir cumplidos por parte de esa otra persona con quien compartes tu vida o de recibir aprobación, ¿verdad? Siempre estás buscando que esa otra persona te apruebe, siempre estás buscando que esa otra persona te diga que te comportaste bien, que hiciste bien X o Y cosa, o que te ves bien. Siempre estás buscando ese cumplido, esa aprobación, porque sientes esa necesidad extrema de recibirlo por parte de esa otra persona. También es una manifestación de la dependencia afectiva, así que ojo con esto. Por otro lado está el sentir también un temor excesivo a el abandono. Entonces, si siempre estás con miedo a que esa persona se aleje de ti, siempre estás con temor a que se rompa esa relación que estás compartiendo con esa otra persona, siempre tienes ese temor y no dejas de imaginarte ese momento y sufres al imaginarte ese momento, entonces también hay una dependencia afectiva, porque dependes de que esa relación se mantenga en pie para poder estar bien, para poder sentirte bien, ¿vale? Entonces es importante también tener en cuenta este aspecto, porque a veces se nos presenta, es bastante frecuente, ¿verdad? Tememos demasiado a que se rompa esa relación, no porque quizás vamos a perder el tiempo que hemos invertido, sino porque tememos a quedarnos solos o solas. Bien, hay otra señal bastante fundamental y es el temor también exagerado a expresar tus inconformidades, tus opiniones, porque temes que esa otra persona de quien dependes afectivamente se moleste, se enoje, entonces prefieres aguantarte, prefieres callarte y no expresas eso que quizás te está incomodando por dentro. También es una señal, es un comportamiento que se presenta con frecuencia, que es importante tenerlo presente en este momento. Y hay otro que es el aguantarnos cosas, ¿verdad? Soportar maltratos, soportar menosprecios, ¿verdad? También porque si de pronto buscamos a pedir que se nos trate como se debe, que se nos trate con respeto, entonces de pronto esa persona se va a alejar, nos va a dejar solo y es algo que tememos de forma exagerada. Ahí hay otra manifestación de la dependencia afectiva. Y por último, cuando hay una conducta en la persona de enamoramiento precoz. Si eres de esas personas que terminas una relación de pareja, pero al poco tiempo ya sientes que estás enamorado o enamorada de otra persona y que eso se da así, conociste a la persona, pero no la has conocido a profundidad, sino que ya sientes que la amas, ya sientes algo intenso por esa otra persona, también es una manifestación de la dependencia afectiva, porque estás buscando de forma indiscriminada a alguien que te ame, a alguien que te brinde afecto, ¿ok? Así que esta es otra señal fundamental. Bien, entonces ahora quiero que pasemos a hablar de la parte más importante de todas, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias de la dependencia afectiva, ya sabemos cuáles son sus causas, ya sabemos también la forma en que se manifiesta, pero entonces es importante saber cuáles son las claves, cuáles son los pasos para deshacernos de esa dependencia afectiva en caso de que la estemos vivenciando, en caso de que estemos enfrentando una problemática como esta. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver a continuación, así que muy atentos a lo que se viene, que es la mejor parte de toda la sesión de hoy. Bien, entonces, como paso número 1 para desligarte de una situación de dependencia afectiva está el reconocer la problemática. Siempre he dicho que uno debe conocer al enemigo para poderlo enfrentar, para saber cómo enfrentarlo y saber cómo vencerlo, ¿cierto?
Así que es importante que descubras que en ti se está presentando una problemática de esta. Para esto es útil, bastante útil, las señales que acabo de mencionar, para que tú identifiques si en ti se está presentando una situación de dependencia afectiva y que ese va a ser el primer paso para poderla combatir. Paso número 2, fortalecer el amor propio. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, esa falta de amor propio, esa falta de reconocimiento de tus habilidades, de tus capacidades, de que eres una persona que merece, te conlleva a depender de otra persona. Pero entonces, para salir de esto, es importante que tú fortalezcas ese amor por tu propia persona. ¿Y cómo se hace esto? Reconociendo cuáles son esos valores, cuáles son esos talentos, esas habilidades, esos dones que tú tienes, ¿verdad? Y sobre todo, teniendo presente que como persona mereces igual que los demás. No importa que no tengas una profesión, no importa que no tengas una posición económica o social, como personas tienes los mismos derechos y tienes el derecho a ser respetado, respetada como tal, porque eres una persona, eres un ser humano que merece como los demás. ¿Ok? Así que importantísimo reconocer esto, tenerlo presente para que tu amor por ti mismo se fortalezca. Número 3, adquirir la capacidad o desarrollarla, porque ya la tenemos, de negarnos, de decir que no. Esto nos va a ayudar a que las demás personas no nos manipulen como se les antoje. Entonces, cuando nos estén proponiendo algo que veamos que no debemos aceptar, tengamos ese coraje, tengamos esa fortaleza de negarnos si vemos que no nos conviene, si vemos que no debemos aceptarla, entonces negarnos a eso que se nos está proponiendo, eso que nos están pidiendo, ¿verdad? Y esto va a hacer que aprendamos a tener esa autonomía y no dependamos de la voluntad de las demás personas. Como número 4 está también el desarrollar la capacidad, digo desarrollar porque ya la tenemos, es cuestión de desarrollar esa capacidad de permanecer a solas, ¿verdad? No voy a decir que debes convertirte en un solitario o una solitaria, sino que debes sacar espacios para estar a solas, para estar contigo mismo. Estos espacios te van a permitir reconocerte a profundidad, conocerte más a profundidad, descubrir en ti esos dones, esas fortalezas de las que hablaba anteriormente, y te van a permitir descubrir que no necesitas de estar todo el tiempo con alguien más para poder estar bien. Entonces, busca esos espacios durante el día, durante cada día, busca unos minutos, unas horas, para estar a solas, para dedicarte a hacer una actividad que puedas disfrutar en soledad, como leer, como meditar, hacer ejercicio, cualquier actividad que tú puedas hacer en soledad que no necesites de la presencia de alguien más. Esto te va a entrenar para no depender de la presencia de otros. Esto es importantísimo para que lo apuntes allí. ¿Ok? Número 5, es importante cuestionar esas maneras en que nosotros afrontamos o nos comportamos frente a una relación, ¿verdad? Es importante que reflexionemos sobre la manera en que lo estamos haciendo, la forma en que nosotros nos posicionamos frente a esa relación, cómo, qué cosas nos aguantamos de esa otra persona, cómo lo tratamos, qué reclamos le hacemos, qué cosas le prohibimos, ¿verdad? Porque esto va a permitir que nos cuestionemos y nos demos cuenta de si en realidad la forma en que lo estamos haciendo, todo lo que estamos permitiendo o todo lo que no estamos permitiendo está o no está bien, ¿verdad? Es importante que lo reflexionemos, porque como lo mencionaba anteriormente, esa forma en que nos estamos comportando puede responder a patrones adquiridos de otras personas, sí, de parte de otras personas durante nuestro proceso de desarrollo. Lo podemos haber adquirido de forma inconsciente y lo estamos reproduciendo también de forma inconsciente. Entonces, por ello es importantísimo que reflexionemos sobre esas maneras en que nos estamos comportando para descubrir si está bien o debemos cambiar algo, ¿ok? Número 6, fortalecer nuestras relaciones sociales. A veces creemos que dependemos de un amigo, dependemos de nuestra pareja, dependemos de algún familiar para poder pasar un rato agradable con otra persona. Y esto ocurre cuando nuestras relaciones sociales no son muy buenas, ¿ok? Pero si tienes unas buenas redes sociales, unas buenas interacciones con otras personas, aprendes a socializar, conoces más personas, vas a comprender que no dependes de una única persona para poder pasar un rato agradable con alguien más, porque es importante también socializar con otros. Por eso mencionaba anteriormente, la idea no es que te conviertas en un solitario, una solitaria, sino que
alternes, tengas tiempo para compartir contigo y te sientas bien con ello, logres sentirte bien y también tengas tiempo para socializar con otras personas. Por último, lo más importante de todo es que busques ayuda profesional en caso de que ninguna de estas pautas que acabo de compartirte te funcionen, ¿ok? Si tú ya sientes que estás dependiendo efectivamente de alguien y no sabes cómo afrontar esa situación, no sabes cómo salir de ello, entonces indispensable que busques, que consigas esa ayuda profesional, tu psicólogo de confianza, de tu EPS o demás, que te pueda ayudar, que te pueda orientar para superar esta situación, porque solo así, solo cuando superes esta situación, cuando dejes de depender emocionalmente de alguien más, vas a poder tener una vida autónoma, vas a poder dedicar esa energía a tu propio proyecto de vida, a tu propia persona, a amarte como mereces y a buscar siempre esas cosas que tú mereces, esas cosas que realmente deseas para tu vida. Bien, entonces, para resumir un poco, cuando hablamos de la dependencia afectiva, nos estamos refiriendo a una necesidad extrema de sentirnos queridos o queridas. Además, una incapacidad para permanecer a solas y una dependencia emocional que se presenta de forma inconsciente. En resumidas cuentas, una adicción hacia otra persona. Esa es la dependencia afectiva. Tiene grandes consecuencias como el riesgo de convertirnos en objeto de manipulación por parte de otras personas. También la dependencia afectiva nos conlleva a presentar mayor vulnerabilidad frente al sufrimiento, a desatender nuestras necesidades propias, a permanecer en relaciones tóxicas poco sanas y también aumenta el riesgo de que padezcamos situaciones de trastornos psicológicos. Las causas de la dependencia afectiva son, en primer lugar, la falta de amor por sí mismo, la carencia afectiva evidenciada especialmente en la infancia, la ausencia de un proyecto de vida y los patrones de comportamiento relacionados con la dependencia afectiva que pudimos haber adquirido en nuestro proceso de desarrollo. La manera en que se manifiesta la dependencia afectiva es, en primer lugar, a través de esa anulación de nuestra propia persona, también la necesidad extrema de permanecer al lado de alguien, especialmente de nuestra pareja, la necesidad también exagerada de recibir cumplidos o aprobación por parte de esa otra persona, el temor excesivo al abandono, el temor también a expresar nuestras inconformidades para no molestar a esa otra persona, el soportar maltratos o humillaciones o demás, y por último, el enamorarnos de forma precoz sin conocer bien a la otra persona. Y por último, las claves o los pasos que podemos poner en prácticas para desligarnos de una situación de dependencia afectiva son: número 1, el reconocer la problemática; número 2, fortalecer el amor propio; número 3, a desarrollar la capacidad de negarnos, de decir que no; número 4, fortalecer también esa capacidad para permanecer a solas; número 5, cuestionar la manera en que nos comportamos frente a una relación interpersonal; y número 6, fortalecer también nuestros lazos sociales, nuestras interacciones sociales; y número 7, buscar ayuda profesional. Bien, entonces ha sido todo por hoy. Espero haya sido de gran utilidad todo lo compartido hasta el momento y los espero pues dentro de 8 días puntualitos en una nueva sesión con una nueva temática. Les deseo un excelente fin de semana y recuerden que siempre tenemos una oportunidad para mejorar ese rumbo que llevamos en el camino de nuestras vidas, y siempre y cuando tengamos esa posibilidad hay que aprovecharla, porque somos todos seres que merecemos direccionar nuestras vidas hacia aquello que verdaderamente deseamos y hacia aquello que, como ya lo mencioné anteriormente, todos merecemos, ¿verdad? Que es el respeto, el buen trato y sobre todo disfrutar de un bienestar psicológico o emocional. Muchas gracias, chao, chao.
butifarra rellena, pajarilla, boje, salchichón, yautía, malanga, palangana. Realmente no soy cocinero, soy escritor. En mi libro La Promesa, a la cual pertenece este apéndice, que es la página 59, hace acopio de la historia de Irene, quien estaba buscando su parte espiritual en la India. La historia en realidad me la compartió un compañero sentimental de ella, a quien tuve la oportunidad de conocer y con quien compartí una parte de mi vida.